Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. El verdadero cristiano enseña que el Señor Jesús y solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Que solamente Él, entre todas las criaturas de la tierra, ha podido vivir una vida sin mancha de pecado. Y Él es quien debe ser exaltado, nunca su madre. Pero el catolicismo romano, demostrando la influencia del paganismo a lo largo de su desarrollo en su historia, exalta a la madre también. Y en muchas formas, la madre es aún más honrada que el mismo Jesucristo. Bien sabemos que muchos han de tratar de negar que la Iglesia Católica atribuye una posición divina a María, pero cuando nosotros miramos alrededor del mundo y visitamos iglesias, catedrales, capillas, la estatua de María siempre ocupa el puesto primordial. Y cuando se recitan las oraciones del Rosario y del Ave María, se repiten estas 9 veces más que el mismo Padre Nuestro. Por lo tanto, no se puede negar que el nombre de María es más importante en el catolicismo. El catolicismo enseña que la razón por la cual debe orar a María es porque ella lleva las peticiones de sus adoradores a su Hijo, Jesús. Y como es su madre, él contesta entonces la oración para complacerla. Pero esto se deduce que María tiene más compasión, más comprensión y que tiene aún más bondad que su Hijo, el Señor Jesucristo. Ciertamente entonces esta posición es prácticamente una blasfemia y va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Recordemos que esta idea fue frecuentemente repetida por muchos de los escritores católicos. Un escritor al cual me he referido ya en otras oportunidades, llamado Alfonso Ligorio, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María en vez de Cristo Jesús. Es más fácil y efectivo ir a Cristo, según él, a través de María. Por lo tanto, el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo puede tal vez encontrarse con la presencia de su ira. Pero si va a orar a María, ella solo va a tener compasión y entonces muestra los senos que dieron de mamar y la furia de Cristo se calma inmediatamente. Bienaventurado, dice Lucas 11, 27 al 28, el vientre que trajo y los pechos que mamaste. Dijo una mujer a Jesús, pero él le contestó diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se han descubierto imágenes que muestran frecuentemente sus pechos desproporcionados con su cuerpo de una manera muy extraña, o como en el caso de la antigua diosa Diana, se le muestran los pechos para demostrar su fertilidad y en algunas oportunidades se le muestra con muchos de ellos. El catolicismo entonces ha intentado aún exaltar a María por encima de la posición que realmente es, a una posición realmente divina. Y con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción, tal enseñanza es un esfuerzo más para hacer a María semejante a la diosa del paganismo
de los tiempos antiguos. El elemento sobrenatural en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre María es de que ella nació sin pecado original. Pero de este nacimiento no nos dicen absolutamente nada las Escrituras cuando nosotros buscamos. La Biblia dice que fue una mujer virtuosa y temerosa de Dios, favorecida, escogida por Él, una virgen, pero tan humana como tú o como yo. Como humana, entonces, era miembro de la raza caída de Adán. Y como las Escrituras declaran, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La única excepción entonces de esto es nuestro Señor Jesucristo. Como todo el mundo, María necesitaba de un Salvador. Y esto fue plenamente admitido por ella misma, recordemos, cuando dijo, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Obviamente, si María necesitaba de un Salvador, entonces no era salvadora. Así que la divinidad de nuestro Señor no radica en el hecho de que su madre haya sido una persona exaltada o sobrehumana. Nosotros debemos entender que Jesús nació de una concepción sobrenatural. La idea de que María era superior a otros seres humanos fue enfatizada y rechazada por el mismo Jesús. Un día, mientras predicaba, su madre y sus hermanos estaban afuera y le dijo uno: Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablarte. Y Jesús respondió al que esto le decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y entonces, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi madre, hermano y hermana. Lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Claramente entonces podemos ver que si servimos al Señor, si hacemos su voluntad, estamos justamente en la misma categoría de María. Sin embargo, la Iglesia Católica adoptó del paganismo la idea de orar a la Divina Madre, de modo que tuvo que enseñar que María era persona sobrenatural. De lo contrario, ¿cómo podría ella escuchar las oraciones que le dirigen cada uno de los católicos de todo el mundo, recitando el Ave María, el Rosario, las letanías de la Virgen Bendita y otras más? Los católicos entonces creen que María escucha todas estas oraciones y entonces por necesidad tienen que exaltarla a una posición divina, bíblica o no. Tratando entonces de justificar tan innecesaria exaltación a María, los líderes católicos han buscado algún fundamento bíblico para sostener esta creencia. Y recordemos entonces que en las palabras de Gabriel a María, bendita tú entre las mujeres, de Lucas 1:28, han sido entonces frecuentemente referidas a este respecto. Seguramente que las palabras de Gabriel indican que María fue favorecida de Dios, pero no le hicieron una persona divina, simplemente porque fue bendita entre las mujeres. Recordemos que 1300 años antes fue pronunciada justamente una bendición similar a Jael, que era la mujer de Eber, el cineo, en Jueces, el capítulo 5 y el versículo 24. Así entonces la Biblia enseña y demuestra que María era bendita entre las mujeres, pero esto no significa que debemos adorarla, orarle a ella o hacerla una diosa. Debemos entonces recordar que
En el momento del Pentecostés, nos dice Hebreos el capítulo 1 del versículo 14, que María estaba reunida con los discípulos esperando la promesa del Espíritu Santo. Perseveraban unánimes en la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Así es entonces que la Biblia no dice que los discípulos estaban orando a María. Hay una ilustración que nos muestra que ella los acompaña y los católicos tratan de dar una posición central a María en esta imagen del Pentecostés. Así entonces, dejemos claro que la Virgen María no ocupa el lugar de Cristo y que María fue un humano como todos nosotros y que necesitó también de Cristo Jesús como intercesor y de su perdón para la salvación de ella. Que el Señor les bendiga.